Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la videoconferencia denominada Planificando Aprendizajes para nuestros estudiantes. Un tema muy importante que amerita tener en cuenta todo el proceso de planificación hasta llegar a la sesión de aprendizaje, que es lo más importante. Vamos a perfilar esta temática teniendo en cuenta el nuevo DCN y todas las dimensiones cognitivas, pedagógicas y curriculares que demanda la exigencia del perfil del egreso, el cual queremos lograr a través de la educación peruana. Bien, vamos a dar inicio, colegas. Muy buenas noches. Y hoy día tenemos un tema muy interesante porque tiene que ver un aspecto muy importante que va desde la planificación y cómo promuevo yo los procesos pedagógicos, didácticos y las estrategias metodológicas para poder lograr los aprendizajes. Muy bien, Mirla, buenas noches. No sé si está entrecortado el audio, vamos a tratar de... Se entrecorta, Ángel Custodio también, vamos a tratar de solucionar lo más antes posible. Colegas, buenas noches. A ver, para que pueda me confirman la nitidez del audio, colegas. Muy bien, colegas, vamos a continuar esperando mejorar, por favor, sí, esperando que el audio llegue con mayor nitidez para poder iniciar, colegas, eh, esta videoconferencia que es muy importante, denominada Planificando Aprendizaje para nuestros estudiantes. Buenas noches, ok, todo está ok. Volumen, buenas noches. A ver, vamos a tratar de hacer algunos arreglos aquí. Muy bien, aquí en la plataforma todo está ok, nos confirman, colegas. Debajo del chat ustedes pueden también, desde su monitor, desde su PC, pueden ustedes aumentar el volumen para que llegue con mayor nitidez. Muy bien, vamos a iniciar, colega. Bien, entonces el tema a tratar en esta videoconferencia se denomina Planificando Aprendizajes para nuestros estudiantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una dimensión muy importante denominada planificación curricular. Y recuerden que la planificación curricular eh, tiene en cuenta tres aspectos muy importantes, desde la planificación de la unidad de aprendizaje, pasando por las unidades didácticas y llegando a la sesión de aprendizaje. Pero para poder estructurar estos momentos tan importantes para lograr aprendizaje de calidad, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones pedagógicas curriculares actuales, que es sumamente importante. Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Planificando aprendizaje para nuestros estudiantes, que es lo más importante, para lograr aprendizaje netamente de calidad. Muy bien. Un primer aspecto que tenemos que compartir aquí es acerca del proceso de planificación. Todos sabemos que la planificación curricular de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la puesta en práctica en el aula, constituyen procesos claves para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, hay un propósito, una razón por la cual nosotros planificamos, y esa razón es única, es decir, mejorar o alcanzar los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. La planificación permite generar una secuencia para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y maximiza el uso de recursos de los recursos y del tiempo. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, colegas. La planificación ha dejado de ser un proceso meramente administrativo. Meramente administrativo, ¿por qué? Porque arribamos a una planificación netamente contextual, donde tenemos en cuenta las necesidades e intereses y expectativas de los estudiantes, así como el contexto en los que ellos se desenvuelven. Esta planificación que se enmarca dentro de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, tienen algo muy importante que ver en el sentido que cada uno de ellos es una secuencia, de tal manera que la programación anual se constituye ahora con la concepción del corpus o un conjunto de unidades que se interrelacionan entre sí para lograr estos aprendizajes y que se van perfilando a través de los diferentes productos didácticos
que alcanzamos. Lo mismo, la concepción de unidad didáctica ahora ha cambiado en la medida que no solamente vemos los aprendizajes esperados, competencias, capacidades e indicadores, sino que sobre todo las unidades didácticas es el corpus, es la constitución o la secuencia integrada de sesiones de aprendizaje que tienen cierta secuencialidad lógica y didáctica que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Y sin duda, las sesiones de aprendizaje en este proceso de planificación amerita también un conjunto de secuencias de tareas o actividades que nosotros la denominamos estrategia metodológica para lograr la sesión de aprendizaje. Por supuesto que en la sesión de aprendizaje se perfilan el desarrollo de procesos pedagógicos y de procesos también didácticos, teniendo como base los procesos cognitivos que desarrolla el estudiante. Entonces, sumamente importante este proceso de planificación curricular, porque tenemos que tener en cuenta que esta planificación curricular tiene una meta, un propósito, lograr aprendizaje de calidad y tener en cuenta el logro de los aprendizajes esperados, que es el logro de competencia, el desarrollo de capacidades e indicadores, y dimensionar las necesidades e intereses, así como también las expectativas, teniendo en cuenta el contexto donde se desarrollan los estudiantes. Muy bien. El docente encuentra 3 tipos de documentos de planificación que contribuye al desarrollo de competencias de los estudiantes. Debemos tener en cuenta que con el nuevo diseño curricular, las competencias que tiene que desarrollar el estudiante va a pasar por el desarrollo de capacidades, y que el desarrollo de capacidades está expresado en el desarrollo de ciertos indicadores de desempeño que van de lo simple a lo complejo. En este contexto, el docente tiene que tener un proceso de planificación acorde con los diferentes lineamientos que emana el Ministerio de Educación. Es por tal que nosotros ahora tenemos un nuevo diseño y ahí hay un nuevo perfil del egreso que tenemos que tener en cuenta con 11 criterios o características. También tenemos enfoques transversales, y ahora, por ejemplo, en la actualidad nos están hablando de 2 áreas transversales a las diferentes áreas curriculares que se llevan a cabo desde inicial hasta secundaria. Sumamente importante este campo de innovación dentro del proceso de planificación curricular. Entonces, vamos a ponernos en contacto con estos 3 tipos de documentos que sin duda nosotros ejecutamos como parte de nuestra tarea pedagógica. ¿Cómo se manifiesta, cómo se pone de entrever estos procesos a través del proceso de planificación curricular? ¿Y cómo lo enfoca el Ministerio de Educación, que sin duda es el quehacer cotidiano del maestro, ¿no? Muy bien. Estas herramientas pedagógicas están diseñadas en cascadas. La programación anual contiene las unidades didácticas. Eso es lo que a continuación ya nosotros tenemos que concepcionar. Esta programación anual se concepciona como el conjunto, como la relación de unidades didácticas para desarrollar competencias. Fíjense, 2 aspectos muy importantes. Un enfoque general, que es el enfoque por competencia, el saber actuar para lograr un propósito determinado o resolver problemas. Entonces, el desarrollo de competencias el estudiante lo va a lograr a lo largo de toda la vida estudiantil. Esa es la mirada que tenemos que tener. Y también concepcionar lo siguiente, que ahora la programación anual es el conjunto de unidades, de tal manera que estas unidades van a responder a través de los productos ¿a qué? A las diferentes situaciones significativas, que es lo más importante. Entonces, el conjunto de unidades conforman la programación anual. Lo mismo, luego tenemos la unidad didáctica, que contiene las sesiones de aprendizaje. Fíjense cómo se perfila la unidad didáctica, como el conjunto de sesiones de aprendizaje lógicas, secuenciales y articuladas entre sí. Entonces, fíjense, el conjunto de sesiones de aprendizaje me va a dar como resultado a mí una unidad didáctica. ¿Esto qué amerita? Que las sesiones de aprendizaje tienen que tener una relación, ¿no?, lógica, y también tiene que tener una secuencia didáctica. De tal manera, fíjense, por ejemplo, en el área de comunicación, si yo planifico
una sesión de aprendizaje denominada como, por ejemplo, elaboramos textos argumentativos sobre la problemática de la contaminación ambiental. Fíjense esa sesión de aprendizaje que corresponde a mi unidad. Yo no puedo planificar, yo no puedo desarrollar o ejecutar esta sesión de elaboración de textos argumentativos que corresponde a la competencia de producción de textos escritos, donde voy a movilizar las capacidades, ¿no?, de planifica, textualiza y reflexiona o revisa, de tal manera, ¿por qué? Porque antes de que los estudiantes redacten o textualicen o elaboren un texto argumentativo, tiene que haber pasado por el proceso de comprensión lectora. Entonces, ver la secuencialidad significaría que yo primero tengo que planificar una sesión correspondiente a que analizamos y comprendemos textos argumentativos, ¿no?, de nuestro entorno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Muy bien, dentro de este aspecto curricular, el estudiante primero tiene que comprender el tipo de texto que está leyendo, ¿sí? Analizar la estructura de este texto argumentativo, ¿no? Es decir, si tiene una tesis, una introducción, los argumentos, los contraargumentos y las conclusiones, los tipos de conectores que utiliza. Entonces, ver la estructura y sobre todo ver el propósito del texto, o sea, qué busca el texto argumentativo, persuadir, convencer sobre una temática, sobre algo. Entonces, fíjense, ¿qué significado me da hablar del conjunto de sesiones, que el conjunto de sesiones de aprendizaje conforman la unidad didáctica? Que estas sesiones tienen que ser secuenciales y que tienen que responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. Sumamente importante porque la unidad didáctica aquí se convierte en un corpus secuencial, lógico y didáctico, ¿no?, del conjunto de sesiones que responden a la situación significativa. Y tenemos la sesión de aprendizaje, ¿no?, que es el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje. Esto es equivalente ¿a qué? A las estrategias metodológicas. Esto es sumamente importante, colegas. En la sesión de aprendizaje, muy bien, yo voy a planificar mis aprendizajes esperados. Es lo que voy a lograr, mis competencias, mis capacidades, mis indicadores. Pero lo más importante en la sesión de aprendizaje son las tareas, son las actividades que yo perfilo como parte de ese conjunto de la estrategia metodológica que voy a desarrollar. Y es ahí donde cobra importancia la secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje en los momentos de inicio, desarrollo y cierre. ¿Por qué? Porque voy a movilizar los procesos pedagógicos y los procesos didácticos de una sesión de aprendizaje. Es por eso que ahora es muy importante los procesos didácticos, porque es equivalente a las estrategias metodológicas, van de la mano, ¿no? Si yo quiero comprender un texto antes de la lectura, ¿qué hago? Muy bien, me fijo o establezco el diálogo con mis estudiantes sobre la marca significativa del texto, es decir, ¿no?, las imágenes, el título, los subtítulos, ¿qué me sugiere ese texto? Y voy desarrollando la capacidad de infiere. De tal manera que esta sesión de aprendizaje me va a permitir en un proceso, en una estrategia metodológica, antes de la lectura, después, durante la lectura y después de la lectura, lograr los aprendizajes esperados. Bien, sumamente importante lo que se plantea a nivel del ministerio y concepcionar que esta programación anual, esta unidad didáctica y esta sesión de aprendizaje va a movilizar los aprendizajes esperados, es decir, las competencias, las capacidades y los indicadores que se van a perfilar en los diferentes productos tangibles e intangibles, pero no dejar de lado algo, dimensionar algo muy importante, que esta programación, esta unidad didáctica y esta sesión de aprendizaje tienen una secuencia lógica y didáctica. La programación anual responde a una secuencia lógica del conjunto de unidades. La unidad didáctica responde a un conjunto de sesiones y la sesión de aprendizaje a un conjunto de actividades. Sumamente importante, colegas, para lograr los aprendizajes de calidad. Muy bien. Ahora hay que tener en cuenta también que hay un documento muy importante, el nuevo DCN, que va a regir sin duda a partir del año 2017,
pero que deje entrever algunos aspectos muy importantes teniendo en cuenta el marco del buen desempeño docente y teniendo en cuenta el marco del buen desempeño directivo. Y hay algunas consideraciones que nos vislumbran este documento muy importante, diseño curricular, ¿no? Que tenemos que plantear tres dimensiones muy importantes. Primero, planificar a través del trabajo en equipo, es decir, pasar de un trabajo grupal de los docentes a un trabajo de equipo, donde vamos a compartir nuestras metas curriculares, donde vamos a compartir, ¿no? Vamos a dimensionar a través del trabajo colegiado, ¿no? Sin duda, con el acompañamiento del liderazgo pedagógico del equipo directivo. Sumamente importante. ¿Esto qué amerita o nos llama a la reflexión? Que la elaboración de las unidades didácticas, de la programación anual, de las sesiones de aprendizaje, responden a un funcionamiento de un trabajo colegiado entre docentes y guiados y fortalecidos por ese liderazgo pedagógico del director y del subdirector. De tal manera que el equipo directivo se involucra en las funciones pedagógicas que cumple el docente. Muy bien, tenemos ahora también que perfilar un trabajo colegiado y podemos solucionar ahí muchos inconvenientes que se presentan en las escuelas. Uno de ellos es que, por ejemplo, los profesores de un mismo grado o de una misma área tienen unidades didácticas diferentes, imagínense, ¿no? Entonces, simplemente no estamos arribando a una muy buena funcionalidad de los aprendizajes de los estudiantes. Primera dimensión sumamente importante. Ahora, otra dimensión que es muy importante según este nuevo diseño en el contexto de la planificación es que yo debo planificar teniendo en cuenta que las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes, la situación del contexto, los ritmos y estilos de aprendizaje es sumamente importante. De tal manera que aquí me va a permitir a mí que movilizar los procesos pedagógicos. Y uno de ellos muy importante que marque el inicio es la problematización. De tal manera que en la problematización yo voy a dimensionar la situación del contexto y esa problematización la voy a enfocar teniendo en cuenta que no solamente la situación del contexto, las problemáticas, las potencialidades del contexto del estudiante, sino también las necesidades e intereses de los estudiantes. Por eso es que allí ha habido una confusión, pero tenemos que ser claros en el momento de la planificación curricular. La situación del contexto, las situaciones significativas, no solamente se perfilan de las situaciones problemáticas o potencialidades, sino también de las necesidades e intereses que tienen los docentes, los estudiantes de acuerdo a sus aprendizajes. Muy bien, muy bien. El, el, el aspecto sumamente importante a tenerlo en cuenta es vital en eso, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante es planificar como proceso, ¿no? Planificar como proceso. De tal manera que nos lleva a que la planificación es un proceso flexible, abierto y cíclico, sumamente importante, ¿no? Porque yo puedo incorporar las representaciones sociales, culturales, los contenidos temáticos de acuerdo al currículo regional, ¿no? De acuerdo al currículo de mi región y sobre todo tener en cuenta que el proceso de planificación es un proceso cíclico. Esto es sumamente importante y vanguardista en el sentido de que si la planificación yo como docente lo considero dentro de mi trabajo pedagógico como un aspecto netamente cíclico, esto responde a que me va a permitir hacer una deconstrucción, ¿no? Según la mirada de la sociocrítica, una deconstrucción de mi práctica pedagógica. Entonces, amerita que yo elaboro mi programación anual, mis unidades didácticas, pero yo también puedo de alguna u otra manera implementar, reprogramar, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ir y devenir, cuando desarrolle mis sesiones de aprendizaje, voy a ir identificando las necesidades e intereses de mis estudiantes. Sí, currículo nacional sumamente a tenerlo en cuenta. Bien, entonces fíjense, colegas, a través de este currículo nacional se debe dimensionar tres aspectos en el proceso de planificación.
los cuales son planificar a través del trabajo de equipo, un trabajo colegiado con dimensionando el trabajo de liderazgo pedagógico, planificar teniendo en cuenta el contexto del estudiante, las necesidades e intereses y expectativas, y planificar como proceso flexible, abierto y sobre todo cíclico para poder de alguna u otra manera implementar, reajustar. Es sumamente importante. Bien, y creo que hay una controversia en esto. Muy bien, con el currículo nacional, con los diferentes programas curriculares a nivel de inicial, eh, a nivel de primaria y a nivel de secundaria, emanados por el Ministerio de Educación, las rutas del aprendizaje quedan de lado. No, colegas, cobran vida. Las rutas del aprendizaje, recuerden, son las estrategias metodológicas que se van a perfilar algunas competencias y algunas capacidades, sí, pero el corazón de la ruta de aprendizaje son las estrategias metodológicas, son las orientaciones, las sugerencias didácticas, es decir, que este aspecto de ruta de aprendizaje siempre lo vamos a estar utilizando. Bien, ¿no? Porque alguien de repente dice, salió el nuevo currículo nacional, tenemos las competencias y las capacidades, y la ruta de aprendizaje no, colegas, la ruta de aprendizaje tenemos que aprovecharla sobre todo en las estrategias metodológicas. Entonces, un elemento muy importante para diversificación aquí, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a las sesiones de aprendizaje, son las rutas del aprendizaje, ¿no? Son herramientas, ya sabemos, pedagógicos, son un material de apoyo, nos brindan las orientaciones curriculares y pedagógicas, pero lo más importante es lo que contiene. ¿Qué contiene? El enfoque, sumamente importante, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ahora según el currículo nacional y teniendo en cuenta el nuevo programa de secundaria, del nivel secundario, cómo se concepciona el enfoque, ¿no? Con un enfoque netamente comunicativo. Pero yo tengo que ver de alguna u otra manera cómo se dimensiona disciplinarmente este enfoque. Por ejemplo, ¿no? Este enfoque comunicativo se tiene, se tiene en cuenta bien. ¿Cómo se tiene en cuenta? A ver, por aquí hay una pregunta, dice, María Rosa Mayre, en la ruta, lo del programa apenas nos dijeron que no se diversifica. Claro. A ver, hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las competencias yo no lo voy a diversificar. Correcto, sí, no lo voy a diversificar. Las capacidades tampoco. Lo que sí voy de alguna u otra manera a perfilar son mis indicadores, teniendo en cuenta que algunas estrategias, ¿no? Y sobre todo el contenido temático, a tener en cuenta. Bien, sí, sumamente importante. Eh, la ruta de aprendizaje contiene el enfoque, ¿no? El enfoque, por ejemplo, en el área de comunicación es comunicativo y tiene tres aspectos muy importantes. Primero, que parte de situaciones comunicativas. ¿Y qué significa partir de situaciones comunicativas? Tener en cuenta el contexto. Es decir, en el contexto se habla de una temática. Hay interlocutores, ¿sí? Hay un espacio, un tiempo, hay una serie de elementos que se mueven en ese contexto. Entonces, una situación comunicativa amerita que el enfoque netamente comunicativo cobre vida. Y estamos hablando de un criterio muy importante, es decir, estudiar el lenguaje en pleno funcionamiento. Otro criterio sumamente importante del enfoque comunicativo es que tiene en cuenta las prácticas sociales. Conceptualizar que los textos narrativos, los relatos orales son prácticas sociales que los seres humanos lo utilizamos a través del lenguaje para interrelacionarnos, para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas, de tal manera que el lenguaje y esos textos que circulan en los debates, en las conferencias, son parte de nuestra vida diaria y cotidiana, sumamente importante. Y creo que el otro aspecto es el del enfoque comunicativo es el disciplinar, es decir, analizar cómo las nuevas disciplinas del lenguaje, pasando por la pragmática, el análisis del discurso, la sociolingüística, alimentan este enfoque comunicativo. Muy bien, el cartel que contiene las competencias, las capacidades, los indicadores y los estándares, ¿no? Los estándares sin duda van a cobrar mucha vida en el logro de los aprendizajes. Pero lo más importante, le decía colegas, lo más importante son ¿eh? las orientaciones pedagógicas y las sugerencias didácticas. Así, muy bien.
Exactamente, sí. Los indicadores se precisan muy bien. Y si había utilizado también otra terminología donde dice se contextualizan, ¿no? La terminología adecuada es que se precisan, ¿no? ¿Y cómo lo precisamos? Teniendo en cuenta el contenido, el contenido temático, sumamente importante, ¿no? Muy bien. Entonces, bien. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de la programación anual, dentro de la programación de las unidades didácticas y nuestra sesión de aprendizaje son aspectos que ya hemos venido trabajando nosotros en nuestro quehacer. Pero que estos elementos me van a permitir a mí perfilar ¿qué? Los diferentes procesos pedagógicos. Fíjense bien, si analizamos aquí, ante la interrogante, ¿cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No? Eso responde a la situación del contexto, problema, hecho, fenómeno de la realidad, necesidades e intereses del estudiante. ¿Esto me lleva a qué? Al proceso pedagógico denominado problematización. ¿Quiénes son los estudiantes? Dimensionar los saberes previos de los estudiantes. Sabemos que es muy importante, ¿no? Porque depende de los saberes previos que tiene o que maneja el estudiante, vamos a tener resultados óptimos en los aprendizajes. Sin duda, y estos saberes previos no solamente los tenemos que utilizar en una secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje. No, estos saberes previos también forman parte para poder nosotros planificar nuestras unidades y nuestra programación anual. ¿Qué van a aprender y qué competencias van a desarrollar? Las competencias, capacidades y indicadores son concepcionados como los aprendizajes esperados, los que queremos lograr. ¿Cómo hacer para que aprendan? ¿No? Actividades de enseñanza, aprendizaje y recursos educativos, lo que concierne a rutas de aprendizaje, sobre todo las estrategias metodológicas. ¿Y cómo saber que están progresando o aprendiendo? La evaluación. Según el nuevo currículo nacional, a tener en cuenta, la evaluación tiene un enfoque, que es el enfoque formativo, ¿no? Y dos tipos de evaluaciones que prevalecen. Una evaluación cualitativa, donde se va a tener en cuenta de alguna u otra manera lo más importante, el proceso, comprobar cómo está logrando el estudiante y ya no de repente tener en cuenta el resultado nada más o la nota final, y el otro es el aspecto netamente formativo de la evaluación. Es decir, que la evaluación sirva para qué? Como un proceso de autorregularización de nuestros aprendizajes, para poder ver mis debilidades, mis potencialidades y arribar cada día mejor y perfilar estrategias metodológicas, pasando por los diferentes procesos cognitivos que desarrolla el estudiante. Sumamente importante. Fíjense, entonces todos estos elementos me llegan a mí a configurar que los procesos pedagógicos que ya son conocidos para nosotros. Entonces, comenzamos a hablar de unos elementos a través del logro de competencias que tenemos que perfilar en nuestra planificación curricular. Comenzamos a hablar de la situación significativa, atendiendo las necesidades e intereses y el contexto situacional en el que se desenvuelve el estudiante. Las estrategias metodológicas que responden a la ruta de aprendizaje, al perfil, a la secuencia didáctica, a las actividades, los recursos y tiempos, sin duda, para optimizar a través de este proceso de planificación, a través de las unidades didácticas y sesión de aprendizaje. Esto es sumamente importante, optimizar la utilidad de estos recursos y también del tiempo, hacer uso efectivo del tiempo. Es muy significativo para lograr los aprendizajes esperados. Y la evaluación dentro de un enfoque netamente formativo. Bien, y en esta diapositiva nosotros podemos ver, podemos observar que actualmente nos hablan de la situación del contexto, de un proceso pedagógico que se denomina problematización, y nos plantean criterios que debemos tener en cuenta, las necesidades e intereses y las expectativas de los estudiantes, así como su contexto. Y que estos aprendizajes que se van a planificar y que se van a desarrollar, a ejecutar y a evaluar dentro de la programación anual, dentro de la unidad didáctica y de la secuencia de sesiones de aprendizaje que conforman la unidad didáctica, van a responder a, a, a qué van a responder, a una realidad. Y esa realidad es la que nosotros planificamos y la denominamos situaciones significativas.
De tal manera que estas situaciones significativas, como ustedes pueden observar, son transversales. Son transversales. Muy bien. Bien. Sumamente importante porque la situación significativa, de acuerdo a la situación significativa que yo planifique, voy a tratar de planificar, voy a tratar de movilizar que mis capacidades, ¿no? Mis competencias, mis indicadores sumamente importantes, ¿no? Entonces ya sabemos que la programación anual es la organización de las unidades didácticas, que las unidades didácticas responden a esa situación significativa y este corpus constituye una programación anual y que la unidad didáctica es el conjunto organizado de sesiones y que este conjunto de sesiones, ¿no?, responden a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, pero que tenemos que plantear a través de los procesos didácticos y los procesos pedagógicos una secuencialidad. Bien, sumamente importante. Entonces, dentro de ello, la programación anual, las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje son herramientas flexibles que pueden ser precisadas y contextualizadas de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, podemos analizar aquí aspectos muy importantes, ¿no? Bien, Loren dice, ¿cuál es en las instituciones educativas, la ruta de cada ciclo están los estándares de aprendizaje? ¿Por qué? Porque en la ruta de cada ciclo están los estándares del siguiente grado y por qué y para qué. Sumamente importante. Colegas, en la ruta de aprendizaje, ojo, ya hemos dicho y hemos compartido una diapositiva. En la ruta de aprendizaje aparecen las competencias, aparece la matriz de competencias, de capacidades y también aparecen los indicadores que yo tengo que precisar. Pero también en la ruta de aprendizaje aparecen ¿qué?, los estándares de aprendizaje que me va a permitir a mí guiar, ¿no?, cómo yo estoy logrando esos aprendizajes con mis estudiantes y que me va a permitir de alguna u otra manera elaborar una planificación curricular y que estos estándares de aprendizaje me van a servir como un proceso de evaluación en el proceso formativo del estudiante. ¿Y por qué en la ruta de cada ciclo están los estándares del siguiente grado? Sí, porque justamente si hablamos, por ejemplo, de secundaria, yo tengo el sexto y séptimo grado. Se supone que es una secuencialidad, en la medida que si yo estoy logrando los aprendizajes esperados del sexto ciclo, también tengo que dar una mirada a los aprendizajes del séptimo ciclo. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta que las capacidades son las mismas, las competencias son las mismas y solamente en los indicadores vamos a encontrar incluso entre el sexto y séptimo ciclo algunos indicadores transversales, es decir, que se desarrollan tanto en, en ambos ciclos. Muy bien. Bexi nos pregunta, ¿los estándares de aprendizaje es igual a los mapas de progreso? Una pregunta muy controversial sumamente que vamos a responder. Fíjense, ¿qué son los estándares de aprendizaje? Son las expectativas comunes de aprendizaje que tienen que lograr todos nuestros estudiantes, desde el último rincón del Perú hasta el último rincón de nuestro territorio nacional, sea cual sea su condición, ¿no? Condición étnica, su raza, tipo de religión, de tal manera que son comunes, son estandarizados porque todos tienen la oportunidad de lograr este tipo de aprendizaje. Ahora, eso se dimensiona, se conceptualiza o se categoriza como estándar de aprendizaje, que en el nuevo currículo nacional se denomina descriptores, o que es la descripción de los aprendizajes esperados, ¿no?, por cada ciclo. Bien, de acuerdo al nivel que queremos lograr. ¿Y por qué? Y dice, la pregunta, ¿los estándares es igual a los mapas de progreso? No. Muy bien, hay que tener en cuenta aquí, los estándares de aprendizaje son las expectativas o la descripción de los aprendizajes que queremos lograr. Entonces, estos estándares de aprendizaje para denominación curricular y pedagógica se han presentado en un instrumento curricular denominado mapas de progreso. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Los estándares son
las expectativas que queremos lograr. Entonces, todos estos aprendizajes esperados se han integrado y se han presentado en un instrumento curricular denominado mapa de progreso, ¿ya? Para que no haya alguna confusión. Muy bien, colegas, sumamente interesante lo que estamos viendo. Entonces, fíjense cómo estamos viendo la planificación curricular teniendo en cuenta el nuevo currículo nacional. Y sin duda que la planificación curricular es un proceso que ya deviene de mucho tiempo y que nosotros los profesores tenemos mucha experiencia y que de nuestras aulas nosotros tenemos la oportunidad de poder plantear las estrategias metodológicas. Y lo más importante es esto, no encasillarnos. Es decir, por ejemplo, nos dan la ruta de aprendizaje y hay que limitarnos solamente a esas estrategias metodológicas. No, esa es una puerta abierta donde yo también de alguna u otra manera voy a tener que plantear, que ejecutar y tener ciertas experiencias sobre otras estrategias metodológicas que yo pueda aplicar, sumamente importante, ¿no? Muy bien. Bien, en este caso, sumamente importante. Bien, la concepción de campos temáticos responde a una concepción mucho más amplia de contenido, ¿no? Porque ahora hablamos de una red o de la construcción del conocimiento, de esa terminología, ¿no? Entonces los campos temáticos se constituyen en un abanico, ¿no? En un abanico de posibilidades que yo puedo movilizar para poder desarrollar mis, mis competencias y mis capacidades sumamente importantes. Y si ustedes se pueden dar cuenta que también estos campos temáticos están adheridos muchos a las estrategias metodológicas, procesos de planificación, de textualización, de recuperación, donde voy a movilizar contenidos temáticos como la cohesión, la coherencia, aspectos sumamente importantes. Bien, y aquí hay una diapositiva que comparte con nosotros el ministerio que es sumamente importante. Fíjense, la situación significativa sale del contexto, ¿sí? Pero dentro de esa situación significativa, ¿qué responde a esa situación significativa? El producto. Con el producto que nosotros vamos a perfilar en las diferentes áreas curriculares, con ese producto, ¿no?, va a responder a esa situación significativa. Pero ese producto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que para perfilar ese producto yo voy a movilizar, ¿qué? Las competencias, las capacidades de mi área curricular. Eso es sumamente importante. Fíjense, si yo menciono, elaboramos, elaboramos textos argumentativos, ¿sí?, sobre la contaminación ambiental. Muy bien, la temática es contaminación ambiental, que tiene varias dimensiones. Contaminación del aire, del suelo, ¿no? Contaminación a través de la basura, muy sumamente la temática. Entonces, fíjese ahí, el campo temático es sumamente amplio, varias aristas, todo lo demás. Y el alumno puede perfilar, ¿qué puede perfilar? Un producto importante, es decir, va a redactar un texto argumentativo, pero para que redacte ese texto argumentativo, ¿qué va a lograr? Una competencia denominada la producción de texto. ¿Y qué capacidades va a movilizar o desarrollar? La capacidad de planificar, la de textualiza y reflexión. Entonces, el alumno, ¿qué hará primero? Planificará su texto. Entonces, ¿qué es lo que va a dimensionar? Muy bien, seleccionará aquel registro formal e informal. ¿Hacia quién va a estar dirigido este tipo de texto? ¿Qué tipo de texto va a escribir? ¿Va a planificar? Va a escribir un texto argumentativo o narrativo. Entonces, estos tipos de textos tienen propósitos diferentes, mientras que uno tiene el propósito de narrar hechos ficticios o, o reales, el otro tiene el propósito de persuadir, ¿sí?, de persuadir, de convencer. El otro texto tendrá otro propósito de informar. Pero qué va a lograr aquí lo más importante? Para poder estructurar su redacción, tiene que obedecer a la estructura de un texto. En el texto narrativo amerita una estructura, una presentación, un nudo tramo, un desenlace. En el texto argumentativo la estructura es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque se va a plantear una introducción, una tesis, un conjunto de argumentos y contraargumentos y va a perfilar una conclusión. En esa redacción va a movilizar, ¿qué? Un aspecto muy importante, la coherencia y la cohesión. Va a utilizar referentes, sinónimos, va a utilizar pronombres para que no haya redundancia en su textualización o redacción. Los conectores
que va a utilizar son diferentes, mientras que la narración utiliza conectores lógicos antes, después, seguidamente, finalmente. En el texto argumentativo va a utilizar otros conectores mucho más complejos de contraste, de afirmación, en conclusión, en síntesis, por lo tanto, sin embargo, fíjense, para dar el aspecto crítico y reflexivo del texto argumentativo. Entonces, sumamente importante. Le decíamos que le decíamos que este producto va a responder a la situación significativa. Pero entonces lo más importante es que de repente, ¿qué es lo más importante? Porque aquí yo movilizo las competencias y las capacidades de mi área. Entonces, en el ejemplo que acabo de mencionar, ¿qué ha hecho el alumno? Ha movilizado competencias y capacidades. Y el campo temático ha sido contaminación ambiental. Y fíjense, aquí está la habilidad también del docente. Entonces, fíjense, el alumno va a partir de una tesis y de repente menciona una tesis. El calentamiento global es producto de la contaminación ambiental. Correcto, su texto va a perfilar. Pero otro alumno puede decir, el principal contaminante del agua es la basura. Fíjense, y está dentro del contenido temático de, de contaminación ambiental. Entonces, fíjense, las perspectivas son diferentes, pero se va a movilizar ahí las competencias y capacidades. Muy bien, colegas, entonces no hay que dejar de ver y de mencionar que los productos son sumamente importantes, van a responder a la situación significativa contextual, pero que en ese ir y devenir vamos a movilizar nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros indicadores, nuestros campos temáticos denominados nuestros aprendizajes esperados. Muy bien. Bien, y creo que esto ya lo conocemos nosotros sumamente rápido, los procesos pedagógicos según las, las orientaciones curriculares que nos emana el Ministerio de Educación, ¿no? Una problematización, el propósito de la organización, la motivación e interés, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación. Y es aquí donde se va a plantear todo, todas las bases teóricas, pedagógicas y curriculares que yo debo conocer, ¿no? Pero lo más importante es cómo ejecuto ello, es lo más importante, porque me pueden hablar de problematización, ver el contexto, todo lo demás, pero cómo arribo a una muy buena sistematización de una situación significativa contextual de los estudiantes, sumamente importante, ¿no? Entonces, la problematización tiene en cuenta ahí, en la problematización que se tiene en cuenta, se tiene en cuenta la situación del contexto, se tiene en cuenta también las necesidades e intereses de los estudiantes, las expectativas de aprendizaje, ¿no? Y a partir de ello se van a plantear situaciones retadoras a los estudiantes, acorde con sus potencialidades, para poder resolver problemas o para lograr algún propósito de aprendizaje. Estas situaciones deben provocar conflictos cognitivos sumamente importantes, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que estas situaciones problemáticas deben responder a, a la situación contextual de los estudiantes. ¿Cuántos de nosotros conocemos de alguna u otra manera el perfil del estudiante, ¿no? Del grado anterior que concluyó? ¿Cuántos de nosotros conocemos de los ritmos y de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Cuántos de nosotros aplicamos algunas encuestas? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en el área de comunicación aplicamos una estrategia como focus groups para ver qué necesidades, qué intereses en la comprensión lectora o qué expectativas tienen los estudiantes de los tipos de textos que quisieran movilizar? Sumamente importante, ¿no? Bien, el otro aspecto es el propósito y organización. Esto se perfila, este proceso pedagógico se perfila muchísimo en el diseño curricular, sumamente importante. Esto se perfila muchísimo y debe ser de gran interés de nosotros, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí según el currículo nacional? Muy bien. Y según las normas de orientación para planificación curricular, es muy importante que cuando nosotros elaboremos o planifiquemos nuestras unidades didácticas, nuestra programación anual, demos a conocer a nuestros estudiantes, incluso de las sesiones de aprendizaje, cuáles son los aprendizajes esperados que tienen que lograr ellos. Es decir, el estudiante tiene que conocer qué competencias va a desarrollar,
¿Qué capacidades va a desarrollar en esa sesión de aprendizaje? ¿Cuáles son los productos que va a lograr en esta unidad de aprendizaje? ¿Cuáles son los productos que va a lograr en esta sesión de aprendizaje? Entonces, hablarle del propósito es hablarle de darle a conocer cuáles son los aprendizajes esperados que esperamos que ellos logren. Sumamente importante. Y esto se configura y cobra vida en el día del logro, porque el día del logro no es la presentación de los productos, sino el día del logro es que el alumno demuestre qué aprendizajes esperados ha logrado, es decir, qué competencias y qué capacidades y qué estrategia metodológica ha logrado. Sumamente importante. Y si lo demuestra el alumno, bueno, está de alguna u otra manera dándole una significatividad a los aprendizajes. Muy bien, está demostrado que la motivación es transversal en todo el proceso de aprendizaje del estudiante, pero que esta motivación va a depender mucho del maestro y también va a depender de las habilidades, de las vivencias que tienen los estudiantes. Lograr que el estudiante mantenga un interés en una sesión de aprendizaje, esto amerita que nosotros hemos perfilado muy bien una técnica de interrogación, una estrategia metodológica adecuada y que desde el inicio de la sesión de aprendizaje hemos perfilado a través de una didáctica, una situación significativa sumamente contextual y funcional a los aprendizajes de los estudiantes. Los saberes previos son sumamente importantes, no responden solamente a una pregunta, sino responden también al análisis, al comentario, a las vivencias que el estudiante pueda vertir para que de alguna u otra manera se complemente y logremos la significatividad de los aprendizajes. La gestión y el acompañamiento es sumamente importante. Nosotros tenemos que acompañar y esto sobre todo se perfila en una sesión de aprendizaje, en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. En ese momento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a aplicar la estrategia metodológica, el estudiante va a tener que desarrollar un conjunto de actividades, va a tener que poner de manifiesto sus capacidades cognitivas y es ahí donde la capacidad mediadora del docente tiene que de alguna u otra manera asistirlo, acompañarlo para lograr aprendizaje de calidad. Y la evaluación es sumamente importante, pero esta evaluación debe servir no solamente para comunicar los resultados, sino debe servir tanto al docente, a los directivos y sobre todo al estudiante como una función reguladora, formativa, que amerite ver cuáles son las potencialidades, las debilidades y que amerite perfilar la búsqueda de una estrategia metodológica que nos puede ayudar para arribar de alguna u otra manera a la metacognición o el aprendizaje autorregulado. Sumamente importante estos procesos pedagógicos. Y recordemos que estos procesos pedagógicos son los pilares fundamentales ¿de qué? De la planificación curricular para lograr competencias y que pasan por las unidades didácticas, por la programación anual y por la sesión de aprendizaje. Muy bien, y a través de esa diapositiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Los aprendizajes fundamentales que se contemplaban anteriormente aparecen como competencias del currículo nacional, que son 31. La contextualización que va a responder a la problematización, tenemos un nuevo currículo nacional, pero amerita que también hay 3 documentos sumamente importantes que tienen relación con este documento, con este currículo nacional, es decir, ¿sí? Los programas de inicial, el programa de primaria y el programa de secundaria, donde se perfila los diferentes enfoques, las diferentes áreas, donde se perfilan las competencias, las capacidades que tenemos que lograr. Muy bien. Las rutas de aprendizaje y los mapas de progreso siguen en vigencia, colegas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos dos áreas transversales. Una que es, utiliza los entornos virtuales, fíjense, y gestiona su propio aprendizaje. Que esas áreas transversales, ¿no?, se van a adherir a todas las áreas curriculares en los 3 niveles de inicial, secundaria y también en primaria. Y que sin duda también tienen sus mapas de progreso.
y que esos mapas de progreso están perfilados en estos documentos del Ministerio de Educación. Se ha hablado mucho de lo que es situación significativa, pero quiero compartir algo muy importante con ustedes, que la situación significativa siempre va a plantear una problemática, las necesidades e intereses de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, en la institución educativa Federico Villarreal no se ofrece espacio público de expresión oral para que los estudiantes manifiesten sus problemas, intereses y necesidades porque su participación no se considera trascendente por parte de los adultos. Entonces, mediante un panel foro expresarán sus ideas en torno a la discriminación de adultos hacia los adolescentes y presentarán un informe. Hay muchas aristas para perfilar una situación significativa, planteando las interrogantes también a través de la demanda cognitiva. Pero hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. La situación significativa debe, debe, debe tener en cuenta que la situación problemática, la situación contextual, necesidades e intereses, y también, pero tiene que perfilarse que lo que tiene que perfilar son los productos didácticos, por ejemplo, el panel forum en este caso, ¿no? Los productos didácticos tienen que responder a esa necesidad. Yo tengo que plantear algunas interrogantes, tengo que hacer la descripción de esa situación significativa, pero tengo que tener en cuenta esos dos elementos sumamente importantes. Muy bien. Hay una pregunta aquí de Lilia Rodríguez, dice, ¿las áreas transversales es aparte de los enfoques transversales? Sí, sí, justamente sí, ya lo vamos a enfocar. Una cosa es hablar de enfoques transversales, del enfoque de derecho, del enfoque del bien común, del enfoque inclusivo o atender a la diversidad, ¿no? Y otra cosa son las áreas transversales, ¿no? Que son dos aspectos sumamente importantes. Así como tenemos áreas de comunicación, ¿no? De matemáticas, se proponen dos áreas transversales y que esas áreas transversales, ¿no? Pasan por todos los niveles y se adhieren a todos los, ¿no? Por ejemplo, el uso de las TIC es transversal, ¿no? Se puede utilizar en el área de comunicación, en el área de matemáticas, en el área de CTA y también se interrelacionan las áreas, por eso el nuevo currículo es ¿no? Interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? A tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, aquí se plantea, sumamente importante. Bexi nos pregunta, ¿en qué se diferencia la situación significativa con la problematización de los procesos pedagógicos? Claro, la problematización de los procesos pedagógicos amerita que de alguna u otra manera yo tengo que enfocar todas las necesidades e intereses y la contextualización de este entorno sociocultural del estudiante. Y esta problematización de los procesos pedagógicos amerita que una sistematización, y esa sistematización se denomina situación significativa. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que la situación significativa ya es una sistematización donde se tiene en cuenta la problematización, pero también se tiene en cuenta los aprendizajes esperados que queremos que los estudiantes logren. Es decir, ya voy a perfilar de cómo ellos en la situación significativa van a responder a esa problematización, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, los elementos de la programación anual creo que ya ustedes lo conocen, la descripción general que corresponde a las situaciones problemáticas del contexto, las organizaciones de las unidades, que estas unidades tienen que tener una secuencia lógica, didáctica, para que respondan a los productos anuales que queremos lograr. El producto anual, que ya saben que puede ser tangible o intangible, ¿no? Yo puedo hablar de un producto, de un texto argumentativo tangible, pero también puedo hablar de un panel forum, pero que amerita también que lo puedo grabar y se convierte en un producto tangible. El vínculo con las otras áreas, esto no olvidarnos, colegas, amerita mucho este currículo nacional y estos programas en los diferentes niveles donde
cada área tiene que establecer necesariamente los vínculos con otras áreas curriculares, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si yo planteo en el área de comunicación una situación problemática como la contaminación ambiental, y voy a perfilar a través de la comprensión lectora y la producción de textos que el alumno tome conciencia, reflexione, que responda a la prevención de esa contaminación ambiental como una problemática propia de su contexto. Entonces estoy atendiendo un área que es CTA. Entonces de esa manera simplemente podemos nosotros relacionar, ¿no? Muy bien. Materiales y recursos optimizados y las orientaciones de evaluación a través de situación de evaluación. Muy bien, y esta diapositiva ya es muy conocida, pero vamos a ver los aspectos muy importantes que tenemos que renombrarlo. Primero, tener en cuenta que esta programación anual sistematiza una situación significativa que responde a la problematización o a uno de los procesos pedagógicos llamado problematización que tiene que ver con la situación del contexto. Segundo, que los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades y los indicadores que yo tengo que lograr, sumamente importante. Tercero, de que voy a perfilar productos que van a responder a esta situación significativa sumamente importante. Esos tres criterios creo que son sumamente importantes para que yo de alguna u otra manera pueda plantear una muy buena programación anual. Ahora, hay que tener en cuenta, colegas, aquí sumamente importante, que la programación anual tiene que responder a la contextualización. Si yo perfilo situaciones significativas, funcionales, contextuales, voy a lograr que los aprendizajes tengan significación, porque estoy teniendo en cuenta que el contexto del estudiante, porque estoy teniendo en cuenta que sus saberes previos, porque tengo en cuenta que sus expectativas, sus representaciones sociales. Y esto cobra vida incluso en las sesiones de aprendizaje. Imagínense de repente una comprensión lectora, una comprensión lectora, un texto que yo quiera desarrollar con mis estudiantes. Yo tengo, y aquí hay que perfilar algo muy importante. Yo tengo las competencias, las capacidades, pero ¿qué amerita? La habilidad del docente. Es decir, yo tengo mis competencias, yo tengo mis competencias de comprensión de textos escritos, ¿no? Tengo mi competencia de comprensión de textos escritos. ¿Qué capacidades voy a movilizar? ¿No? Infiere, recupera información, reflexiona sobre los aprendizajes, es sumamente importante. Entonces, yo puedo elegir la arista de contenidos temáticos y puedo desarrollar las mismas capacidades, ¿no? Si yo le doy un cuento, le doy un texto argumentativo o le doy un texto narrativo, yo puedo desarrollar la capacidad de recuperar información. ¿Por qué? Porque le puedo plantear, en el texto narrativo usted subraye los hechos principales del texto. Ah, muy bien. En el texto argumentativo, subrayeme usted la idea principal o la tesis de ese texto argumentativo. Fíjense, sumamente importante. Entonces estoy desarrollando las capacidades con diferentes contenidos temáticos. Muy bien, reflexiona, va a reflexionar sobre la temática, puede reflexionar sobre la temática de contaminación ambiental en el texto argumentativo, pero también puede reflexionar en un texto narrativo sobre el cuento literario Paco Yunque y reflexiona sobre esos hechos y reflexiona sobre esa temática de marginación. Entonces, fíjense las posibilidades que tenemos, sumamente interesante, ¿no? Y rápidamente, lo que tenemos que dimensionar son aspectos generales de programación anual, porque imagínense, programar o elaborar una programación anual nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Tener en cuenta los datos informativos a nivel de institución, la descripción que responde, ¿no? Que responde de alguna u otra manera a la problematización, a las situaciones
del contexto a las metas de aprendizaje que yo debo perfilar también a través del primer compromiso de gestión escolar, tener en cuenta los mapas de progreso. ¿Y por qué tengo que tener en cuenta acá los mapas de progreso? Porque justamente de los mapas de progreso, ¿no? En los mapas de progreso se encuentran ¿qué? Las expectativas que yo voy a lograr. Y de ahí se despliega que las competencias, las capacidades, los indicadores, la complejidad del aprendizaje. Muy bien, según la organización de las unidades didácticas se plantean a través de una situación significativa que es el hilo conductor, que esa situación significativa me va a permitir a mí que plasmar o dar la denominación de una determinada situación significativa, ¿no? Muy bien. El tipo de unidad, las competencias que voy a movilizar, las capacidades del tiempo y los productos. Fíjense, una situación significativa, de repente que los estudiantes, ¿no? Tienen un problema de un botadero de basura cerca a su comunidad y por lo tanto se da, se da una problemática de contaminación ambiental y ellos van a responder a través de un panel fórum, un conversatorio para tomar conciencia frente y prevenir algunos aspectos de contaminación. Denominación de la unidad, lo saco de la situación significativa, ¿no? Nos comunicamos o nos expresamos a través del panel fórum sobre la contaminación ambiental. Perfilamos. Muy bien. ¿Qué tengo en cuenta en la denominación de la unidad didáctica? La situación significativa y el producto. Por eso hay que tener una capacidad técnica para elaborar estos documentos, ¿no? Porque de repente yo puedo eh, porque de repente yo digo, ¿y de dónde sale la denominación de la unidad didáctica? ¿Y cómo la perfilo? Si ustedes se pueden dar cuenta, yo la perfilé teniendo en cuenta la situación significativa y los productos que van a ganar. Nos expresamos a través del panel fórum, ¿no? Para enfocar un problema como la contaminación ambiental. El tipo de unidad, ustedes ya saben, ¿no? Una unidad didáctica, las competencias que voy a desarrollar, las capacidades que tengo que seleccionarlas, ¿no? Tengo que seleccionar la temporización y los productos. Lo sumamente importante, los productos. Esto es algo muy importante, colegas. Los productos que yo tengo que perfilar. Y es sumamente importante. Por ejemplo, si de repente yo voy a perfilar que ellos elaboren un texto argumentativo como producto o que ejecuten la técnica del seminario del panel forum como producto. Esto tiene que hacerse en el aula, colegas. No tiene que dimensionarse como una tarea extracurricular, no, tiene que hacerse en el aula. Por eso es muy importante, por ejemplo, si ellos quieren escribir su texto argumentativo, muy bien, desarrollamos la comprensión lectora. Tenemos que darle textos argumentativos a los estudiantes. ¿Para qué? Para que se empoderen ellos de qué? De la estructura. Ah, muy bien, entonces fíjense, este texto argumentativo tiene una estructura diferente a otros textos, tiene un propósito a otros textos, utiliza ciertos conectores muy. Entonces, fíjense cómo se va familiarizando. Entonces, tiene que identificar la tesis, los argumentos, los conectores, las conclusiones, la introducción. Y luego responder al proceso de comprensión lectora. ¿Qué propósito tienes del texto? Y de ahí ya va perfilando la intencionalidad, el propósito del texto y de la lectura. Y si quiero perfilar mi producción de texto, es sumamente importante que el estudiante lleve su investigación, que comience a subrayar los textos que le va a servir para poder perfilar su texto argumentativo, pero que no olvidemos que solamente va a extraer, no, sino que el texto argumentativo puede utilizar muchas argumentaciones de investigación de otros autores, pero que él puede poner de manifiesto con sus conectores a sí mismo, es decir, con explicaciones, que construya su propio discurso, que utilice la coherencia, que utilice los conectores y que llegue al aspecto crítico, reflexivo que propone un texto argumentativo, sumamente importante. Entonces, es un proceso arduo, pero si se elabora un primer borrador, la ortografía, la revisión con los pares, con las estrategias metodológicas adecuadas desde la planificación, que él elabore organizadores gráficos para poder planificar su texto, que plantee la cohesión, la coherencia en la textualización, teniendo en cuenta aspectos de adecuación, teniendo en cuenta aspectos de utilización de referentes, de pronombres, de conectores, de que el proceso de evaluación amerita de alguna u otra manera un acompañamiento del docente y del estudiante, es sumamente importante la denominación. Muy bien.
Muy bien. La denominación de la unidad didáctica responde a la situación significativa, se tiene en cuenta la situación significativa y el producto que quiero lograr. Bien, algunas ideas fuerzas que tenemos que tener en cuenta es que la programación anual, ¿no? Tiene que tener en cuenta y responder a esa situación significativa, que las situaciones significativas son el punto de partida para las unidades didácticas que responden al corpus de la programación anual, y que estas unidades didácticas deben guardar una secuencialidad, ¿no? Y tener en cuenta los mapas de progreso. Muy bien. ¿Qué amerita tener en cuenta también? Los elementos de la unidad didáctica. Ya hemos concepcionado dos aspectos sumamente importantes. Tener en cuenta el contexto, las necesidades y intereses que se va a perfilar a través de la situación significativa. Pero aquí cobra otro aspecto muy importante, que la unidad didáctica se convierte en el conjunto de ¿qué? De sesiones de aprendizaje. Pero que estas sesiones de aprendizaje no están divorciadas, ¿no? Sino que este conjunto de secuencial y didáctica de las sesiones de aprendizaje van a responder ¿a qué? A la problemática. ¿A qué va a responder? Van a responder a la situación significativa a través del desarrollo de competencias y capacidades. Estos aspectos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, para poder iniciar una unidad didáctica es muy importante que se programe una sesión de aprendizaje donde se dé a conocer cuáles son las situaciones, ¿no? de aprendizaje que va a lograr el estudiante. Y ahí estamos promoviendo un proceso muy pedagógico, muy importante, denominado propósito y organización, sumamente importante. ¿Qué debemos tener en cuenta en el aspecto de elaboración de una unidad didáctica que nosotros ya lo manejamos? Ese aspecto que dice secuencia didáctica. Que la unidad didáctica es la organización secuencial de las sesiones de aprendizaje. Que estas sesiones tienen que estar interrelacionadas y se debe perfilar el producto adecuado. Otro aspecto muy importante que se retoma, que las competencias, las capacidades y sus indicadores son los aprendizajes esperados. Y fíjense aquí, es algo muy importante. El título sintetiza el resultado o producto de la unidad. Fíjense, es sumamente importante. Entonces, miren, cuando yo mencionaba, nos expresamos a través del panel Fórum sobre la problemática de la contaminación ambiental. He tenido en cuenta la situación significativa, la problemática, pero también he tenido en cuenta cuál, el producto de la unidad, el foro, que me va a ayudar a mí perfilar aspectos muy importantes, ¿no? Sumamente importantes. Entonces, en la comprensión lectora vamos a leer textos netamente argumentativos, que me va a perfilar una actitud crítica y reflexiva, que me va a ayudar a consolidar la participación en la ejecución del foro. Sumamente bien. A ver, ¿cuál es la diferencia, Mario Guamán? ¿Cuál es la diferencia entre situación significativa y situación de aprendizaje? Ah, lógico, ¿no? Muy bien. A ver, si hablamos de una situación significativa, es la sistematización que responde a un proceso pedagógico llamado problematización, donde vamos a tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Y otro aspecto es hablar de situación de aprendizaje. Entonces, hablar de situación de aprendizaje significa que yo ya voy a movilizar ¿qué? Las competencias, las capacidades, los indicadores del estudiante, pero que va a responder también a esa problematización. Eso es una diferencia muy importante. Bien, ¿qué aspectos podemos tener en cuenta en la unidad, en la unidad didáctica? ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta en la unidad didáctica? El título, que responde a la situación significativa y al producto, los datos informativos, la descripción que enfatiza de alguna u otra manera los aprendizajes esperados y también la situación contextual. Y aquí hay algo sumamente importante. En los aprendizajes esperados, ¿qué se tiene en cuenta? A ver, fíjense, las competencias. De acuerdo a mi competencia, yo voy a seleccionar que en algunos casos voy a movilizar todas mis capacidades y en otro caso voy a movilizar ciertas capacidades. Eso va a depender de la sesión de aprendizaje. Problematizamos mucho los profesores
en las diferentes áreas, porque por ejemplo, de repente yo digo, muy bien, ¿qué es lo que quiero yo lograr con mis estudiantes? Que ellos asuman una actitud crítica reflexiva de los textos argumentativos. Entonces, para que asuman esa actitud crítica reflexiva de los textos argumentativos, o que para que de alguna u otra manera ellos analizan y comprendan un texto argumentativo, puedo movilizar todas las capacidades de la comprensión de texto escrito, claro, porque el alumno va a tener que recuperar, va a tener que subrayar, va a tener que recuperar información explícita, va a inferir a partir del subrayado o de la lectura de los datos explícitos, y también va a llegar al proceso de reflexión, que es lo más importante, que es lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero lograr, sin duda. Muy bien. Y es más, cuando de repente dice, no, pero si mi intención es que solamente ellos identifiquen la estructura de un texto argumentativo. Muy bien, que identifiquen la tesis, que identifiquen los argumentos, que identifiquen la introducción y la conclusión y los conectores, sí, pero el proceso de comprensión no se puede quedar ahí, si no, no estaría logrando la competencia que se perfila, y la competencia dice que debemos comprender los textos para asumir una actitud crítica de los mismos, ¿no? Muy bien. Esto, Rosa me dice, sí, indicadores contextualizados, sí, es una primera vertiente que donde simplemente estos indicadores simplemente se colocan indicadores, pero eran indicadores precisados, que en algún momento se comenzó a utilizar o contextualizados o precisados, y que simplemente se optó por indicadores precisados, ¿no? Se hablaba de indicadores contextualizados en la medida que se tienen que precisar. Instrumentos de evaluación y productos que tenemos que plantear. Y no olvidarnos que ahora tenemos que utilizar instrumentos de evaluación, sobre todo cualitativos, la rúbrica, ¿sí? La lista de cotejo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que amerita nosotros? Porque nosotros perfilamos en evaluación criterios o desempeños definidos para ver cómo el estudiante va logrando los aprendizajes. Entonces, yo no puedo de repente al final colocar una nota, pero en la elaboración de un texto argumentativo, en la comprensión de un texto argumentativo. ¿Yo qué puedo evaluar? El subrayado de los hechos principales. Puedo evaluar que si el alumno infirió que el tema o subtema del texto. Puedo evaluar que si el alumno responde críticamente a los textos. Fíjense, entonces, ¿cuántas situaciones de aprendizaje en el proceso yo puedo, puedo evaluar? Muy bien. El campo temático, sí, el campo temático le decía que es la arista de que en la medida que de alguna u otra manera nosotros tenemos la posibilidad, de tal manera que aquí hay una concepción, no decir que el contenido o decir más precisamente que el campo temático no es importante, no, colegas. En el proceso de planificación, el campo temático es la materia prima para poder movilizar competencias y capacidades. Se decía, los contenidos ya no son importantes, colegas, los contenidos son muy importantes, son muy relevantes. Ahora que yo tengo otra intención de utilizarlos, sí. ¿Qué significa? Que yo tengo la posibilidad de ¿qué? De una arista de contenidos temáticos para poder movilizar mis competencias y mis capacidades. Yo puedo desarrollar la competencia de comprensión de textos escritos, donde voy a movilizar, recupera, textualiza, recupera, infiere, reflexiona, y lo puedo hacer con un contenido temático diferente. Lo puedo hacer con un texto argumentativo, lo puedo hacer con un texto narrativo, lo puedo hacer con un texto informativo, lo puedo hacer con una noticia. Fíjense la situación de campos de la situación de las dimensiones. Entonces, ¿qué amerita? No es que el contenido, perdón, que el campo temático no es importante, no, sí es importante, sino que amerita que tengo muchas posibilidades, y que lo más importante, ojo, lo más importante es que yo dimensione el desarrollo de las capacidades. Entonces, yo puedo desarrollar las capacidades de mis estudiantes con diversos campos temáticos. Y lo más importante es lo que yo estoy logrando en el área. Sumamente importante. Muy bien, ejemplo de campo temático, por ejemplo, en el área de comunicación tenemos las estrategias de comprensión lectora antes, después, y
durante, ¿no? La técnica del subrayado se convierte en un campo temático. Los propios contenidos disciplinares también son campos temáticos en las diferentes áreas curriculares, ¿sí? Sumamente, muy bien. Bien, y lo más importante es la secuencia didáctica. Lo más importante es la secuencia didáctica. Muy bien. Hablar de indicadores precisados, ¿no? De indicadores textualizados es porque de repente yo los puedo precisar, que es lo más importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Localiza las ideas relevantes en los diferentes tipos de texto. Yo lo puedo precisar. ¿Y cómo lo preciso? Manteniendo la unión. Localiza los hechos principales del cuento literario El Trompo. Fíjense. Puedo precisar, es, es otro indicador, claro. Fíjense, con el mismo indicador, con el mismo indicador, localiza las ideas principales del texto informativo. Localiza la tesis, argumentos, ¿sí? Y la conclusión del texto argumentativo. Fíjese las posibilidades que me dan. Muy bien. Muy bien, claro, sí, debe responder a la situación significativa. Muy bien, sí. Sí, porque sin duda si perfilamos nosotros indicadores propios, ¿no? Esos van a responder a la situación significativa. Muy bien. Y lo más importante es la secuencia didáctica, colegas. En la secuencia didáctica, ¿qué tengo yo? Mi sesión de aprendizaje, el número, la denominación de la sesión, el conjunto el número de sesión, la denominación de la sesión de aprendizaje, los recursos y materiales que voy a movilizar, los campos temáticos que movilizo en esa sesión de aprendizaje y lo más importante es esto, colega, las estrategias metodológicas. Pero aquí voy a plantear ya las estrategias metodológicas, recuerden, voy a dimensionarlas en forma general. De repente yo en comprensión lectora, estrategia metodológica antes, durante y después de la lectura. Ya en la sesión de aprendizaje, cuando yo voy a desarrollar la sesión de aprendizaje, ya tengo que explicitar, ¿no? Ese proceso, ese conjunto de tareas y actividades de los procesos de antes, durante y después de la lectura. Muy bien, gracias Rosa Medina. El tiempo y los productos. Y aquí hay algo muy importante, colegas. Hay una controversia, ¿no? Dice, pero si vamos a tener varios productos en la sesión de aprendizaje y en la unidad nos piden un producto. Recuerden, colegas, que los diferentes productos que yo voy a lograr en la sesión de aprendizaje me van a permitir a mí perfilar o dimensionar un producto mucho más amplio. Por ejemplo, supongamos que mi producto nos expresamos a través de panel forum, a través de la contaminación ambiental. Yo voy a tener un producto como por ejemplo, elaboran textos argumentativos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el texto argumentativo con el panel forum? ¿No? Y de repente un producto dice, de alguna u otra manera, ¿no? Se ponen a pensar, ¿es por qué? Porque tenemos que darle la relación, tengo que encontrarle yo el sentido que es sumamente importante. En el caso de si el alumno elabora un texto argumentativo, ¿qué está movilizando? Está movilizando muchas capacidades, sobre todo la capacidad de analiza, de reflexiona, asume una actitud crítica y se va a dar cuenta el estudiante que al momento de redactar tiene que plantear un comentario, un punto de vista, su opinión, porque tiene que persuadir. ¿Eso a dónde lo va a utilizar? Muy bien, lo va a utilizar en su panel forum, porque se supone que en el panel forum el estudiante no va a reproducir estructuras discursivas quejadas del internet o de los otros autores, sino que tiene que constituir su propio discurso, su punto de vista. Fíjense cómo se relacionan los aprendizajes. Por aquí dice, es fundamental registrar la secuencia didáctica de las sesiones para todo el mes en un cronograma con días y fechas. Bueno, es algo que lo tenemos que hacer, pero que no amerita muchas veces, porque ustedes saben, y por la experiencia propia que tenemos como docentes, que ese cronograma muchas veces, a veces programamos una sesión de aprendizaje, programamos de repente 2 horas y a esa sesión nos lleva de repente 1 o 2 horas más por la situación de los aprendizajes que se encuentran
¿no? Nuestros estudiantes por la problemática de aprendizaje que tienen en los ritmos de los estilos y tenemos que atender eso, es esa situación de aprendizaje. Entonces, no es una camisa de fuerza. Por eso aquí hay algo muy importante. Usted es el docente del aula, ¿no? Y a veces cuando se ejecute el monitoreo y todo lo demás, o cuando se desarrolla una sesión de aprendizaje y no se culmina a las 2 horas, eso no significa, colegas, eso no significa que de alguna u otra manera el docente ha tenido un mal desempeño. No, de ninguna manera. Por eso nosotros tenemos que empoderarnos como profesionales, porque nosotros estamos respondiendo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De repente los estudiantes tienen un ritmo muy rápido, otros muy lentos, y tenemos que atender todas estas necesidades. Sumamente importante. Muy bien. Bien. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fíjense algunos aspectos muy importantes acá. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pasamos demasiado rápido aquí. A ver. Bien, colegas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Sumamente importante lo que se está planteando a través de la programación, ¿no? Bien, bien. Ustedes saben que, colegas, este es un tema sumamente amplio, ¿no? Bien, ¿qué tenemos ahora? Los elementos de la sesión de aprendizaje. Muy bien, ¿qué se plantea? Que esta sesión de aprendizaje toma mucho lo que es la ruta del aprendizaje. ¿Qué se plantea en la ruta de aprendizaje? Que se tiene que tener en cuenta la secuencia didáctica en esta sesión. ¿Y cuál es esa secuencia didáctica? Corresponde a esos 3 momentos muy amplios. El inicio, el desarrollo y el cierre. En estos 3 momentos del aprendizaje que se diseñan a través de la ruta de aprendizaje, se movilizan ¿qué? Los procesos pedagógicos y se movilizan también los procesos didácticos. Muy bien. ¿Cuál es lo relevante en la secuencia didáctica? Que nosotros tenemos que plantear ¿qué? ¿Qué tenemos que plantear? Muy bien. El título de acuerdo sintetiza la situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener en cuenta los aprendizajes esperados, es decir, que las competencias, las capacidades y los indicadores que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, aquí es sumamente importante. Y lo más importante, colegas, no olvidarnos que lo más importante en la sesión de aprendizaje, muy bien, es la estrategia metodológica, ¿no? La estrategia metodológica. Es decir, fíjense, yo puedo hacer una muy buena planificación de una sesión de aprendizaje, pero si yo no reflexiono cuál es la estrategia metodológica que me va a permitir a mí lograr los aprendizajes en esta sesión de aprendizaje, cuál es el conjunto de tareas. Es por eso que ahora se pide en las sesiones de aprendizaje que usted plantee los esquemas, que usted plantee la secuencia de preguntas, que usted plantee instrumentos didácticos. Y aquí les doy algo sumamente importante, colegas. Nosotros tenemos que ser creativos. En la sesión de aprendizaje tenemos nuestro esquema de sesión de aprendizaje, tenemos nuestros instrumentos de evaluación de la sesión de aprendizaje, tenemos muchos aspectos de la sesión de aprendizaje, pero estamos olvidando de un aspecto muy importante que nos piden y que no, y que cobra mucha relevancia. Es decir, nosotros tenemos que elaborar, ¿qué también? Instrumentos didácticos, colegas. Los instrumentos didácticos son sumamente importantes para poder arribar a la estrategia metodológica y lograr los aprendizajes esperados. Fíjense, algo muy importante. A veces planteamos, muy bien, se va a plantear la participación del foro y los estudiantes están conversando, no hay atención, todo lo demás. ¿Qué pasaría si ¿a qué se refiere instrumentos didácticos? Son instrumentos sumamente importantes que me van a ayudar a mí a perfilar o a lograr los aprendizajes esperados de los estudiantes. Por ejemplo, propongo un ejemplo muy importante. ¿Qué pasa si en una exposición, en un debate, en una ejecución del panel forum, ¿no? Están participando los interlocutores y el auditorio, es decir, los estudiantes, ¿no? Están escuchando? Algunos de ellos prestarán atención, otros no. Pero si yo elaboro un instrumento didáctico donde se perfile, a ver, de repente, ¿cuáles son las ideas principales de la participación del panel forum? ¿Sí? O plantea algún comentario sobre el panel forum o de repente haga
una síntesis de la participación que han tenido sus compañeros del panel foro, o de repente, ¿no? Extrae cuál es el tema, los subtemas de la participación, de la movilización de textos orales. Entonces, sumamente importante, colegas, ¿por qué? Porque el estudiante de alguna u otra manera va a prestar atención, hay un instrumento didáctico que el estudiante tiene que desarrollar, va a estar más motivado y el aprendizaje sumamente importante planificarlo. Muy bien. Bien, tenemos ahí la secuencia, ¿no? Que es de los aprendizajes esperados, ¿no? Que los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades y los indicadores que tenemos que lograr. La secuencia didáctica, los momentos que se refieren, ¿no? Inicio, desarrollo, cierre. Las actividades y la estrategia, que es el corazón, que se convierte en el conjunto de actividades, que se convierte en el conjunto de procesos que va a desarrollar el estudiante. Por eso es sumamente importante. Y cuando se da el monitoreo, parece que la visión del monitoreo en una sesión de aprendizaje está dirigida al docente. Y no es así. No está dimensionada al docente, sino está dimensionada a qué tareas, qué procesos, cómo el estudiante, qué aspectos que está dimensionando el estudiante. Ah, está subrayando el texto, está leyendo, está discutiendo. ¿Es por qué? Porque se perfiló la estrategia metodológica adecuada y el docente media ese proceso de aprendizaje. Muy bien. Materiales, instrumentos, tiempos, competencias, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Sumamente importante. Ah, y me lo dice, muy bien, el producto, claro, el producto también tiene que formularse aquí en la sesión de aprendizaje. Sumamente importante. Ahí en la secuencia didáctica, sin duda, ubicamos el producto. Muy bien. Bien. Y esto merita dar tener en cuenta en nuestro proceso de planificación el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya sabemos que, ¿no? que este Currículo Nacional responde a una política educativa y que sintetiza las diversas aspiraciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, ¿qué contiene este documento? Ya sabemos los aprendizajes esperados, donde se perfilan las competencias y capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué perfila también? Perfila las características del egreso, es decir, cuál es la visión común que queremos lograr de ese estudiante, sumamente importante, ¿no? Se trata de una de las columnas básicas de educación, pues es clave para indicar hacia qué logro de aprendizaje, por eso que se perfila el perfil del egreso. Y en la práctica es sumamente importante esto, ¿no? Tenerlo en cuenta como proceso de planificación, ¿no? Es una aspiración que el Currículo Nacional, pese a ser un documento de carácter oficial, cumple una función pedagógica y acompaña al docente en su labor cotidiana. Entonces, todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta aquí en el Currículo Nacional tienen una función pedagógica, es decir, que amerita una ejecución de estos principios educativos. Muy bien. Este documento, ¿qué establece y por qué es importante en la planificación curricular actual? Establece el perfil del egreso. ¿Y qué es el perfil del egreso? Son las expectativas, los logros comunes de aprendizaje, de cómo nosotros queremos perfilar a ese estudiante, qué es lo que queremos lograr en él. Sumamente importante, ¿no? El perfil del egreso de este estudiante. Muy bien. Se plantea a través de los ciclos, niveles y modalidades y también contiene las orientaciones para evaluación formativa y la diversificación curricular. Fíjense, sumamente importante, colegas. Así que si yo quiero elaborar o quiero hacer un muy buen proceso de planificación, uno de los instrumentos curriculares muy importante es el Currículo Nacional de Educación Básica actual, porque no solamente me va a perfilar aspectos de evaluación formativa, sino sobre todo es un documento pilar para poder nosotros plasmar este proceso de diversificación curricular. Bueno, el documento y de la resolución ministerial está expresa ahí. Bexin nos pregunta, ¿en las actividades y estrategias debemos considerar la secuencia de cada área? Bueno, las actividades y las estrategias, sí, las actividades y las estrategias metodológicas que se plantea, se debe considerar la secuencia de cada área, sin duda, ¿no? Se tiene que tener en cuenta ese aspecto porque es
sumamente importante. Si yo hablo de alguna u otra manera que estas actividades y estas estrategias metodológicas tienen que perfilarse teniendo en cuenta los aspectos, ¿no?, de cada área que se plantea, ¿no? Ustedes saben que en cada área hay procesos pedagógicos y esos procesos pedagógicos tienen que ser atendidos desde las diferentes actividades y estrategias metodológicas, ¿no? Muy bien, por ejemplo, en comunicación yo tengo los procesos pedagógicos antes, durante y después de la lectura. O en el proceso de producción tengo planifica, textualiza y reflexiona. Y tengo que atender todo ello. Muy bien. A ver, tenemos por un lado el currículo nacional que me permite a mí perfilar un buen proceso de planificación. Y ahora merita, ¿qué aspectos muy importantes o relevantes contienen este currículo nacional, ¿no? Este currículo nacional. Uno que es el perfil del egreso, ¿no? ¿Qué son las expectativas comunes que yo quiero lograr? Es decir, que quiero perfilar en el estudiante. Los enfoques transversales, ¿no? Estos enfoques transversales están muy ligados ¿a qué? A los principios de la Ley General de Educación, a los principios y fines de la educación, es decir, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la dimensión ética, que son sumamente importantes, la equidad, ¿no? Entonces, estos enfoques transversales, los enfoques de derecho, el enfoque del bien común, el, el enfoque inclusivo, el enfoque de interculturalidad, tienen relación directa con qué? Con los fines y con los principios de la educación que se versan en la Ley General de Educación. Las áreas transversales, que hablamos ahora de dos áreas transversales, gestiona su propio aprendizaje y interactúa a través de entornos virtuales, que son, ¿no? Y tener en cuenta las competencias y capacidades y los estándares de aprendizaje que aparece en el currículo nacional. Entonces, sumamente importante esto. Muy bien. ¿Cuáles son estas competencias transversales a todas las áreas? A las áreas de comunicación, de matemáticas, etcétera. Dos áreas transversales muy importantes y que tienen, ojo, y que estas áreas, colegas, estas áreas tienen también sus mapas de progreso, tienen sus competencias y tienen sus capacidades, fíjense, sumamente importante. No son aspectos que solamente se mencionan, sino que están estructurados y dimensionados, ¿no? Que una de las competencias, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su propio aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Por ejemplo, en la primera área que tiene esta competencia se desenvuelve en entornos virtuales. Esta competencia se sustenta ¿qué? En la alfabetización digital, de cómo vamos a utilizar de alguna u otra manera estos entornos virtuales para poder de alguna u otra manera desarrollar las capacidades del estudiante en la construcción de sus aprendizajes. Y el otro criterio es la mediación interactiva, es decir, crear esos espacios virtuales donde el estudiante pueda construir su conocimiento. Gestiona su propio aprendizaje de manera autónoma, es decir, esto tiene que ver con el proceso de autorregularización para que llegue a la metacognición. Fíjense cómo es sumamente importante la gestión de los aprendizajes, un tema muy importante. Atender a los procesos auxiliares del aprendizaje. Y hablar de la gestión de aprendizaje es hablar del proceso metacognitivo, de autorregular el aprendizaje es sumamente importante, ¿no? Y el otro proceso de autorregularización es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a permitir al estudiante tomar conciencia de cuáles son sus potencialidades, sus limitaciones, para luego hacer una autorregularización, es decir, reajustar su propio aprendizaje. Sumamente importante, colegas, estas dos áreas que se plantean. Muy bien. ¿Y qué más tenemos aquí, colegas? Es algo muy importante. Este es un tema muy amplio y que les invito a la reflexión. Los colegas de las diferentes áreas tenemos que plantear una temática muy relevante que se llama desarrollo de capacidades. Es decir, yo tengo que conocer, tengo que desmenuzar en qué consisten mis capacidades, cuándo y en qué actividades de aprendizaje estoy desarrollando estas actividades, ¿no? Sumamente importante, que es un tema muy amplio.
Por ejemplo, si yo lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, que es una competencia del área de comunicación. Dice, obtiene información del texto escrito. ¿Cuándo el estudiante está obteniendo información del texto escrito? Solamente cuando lee, no, cuando ejecuta muchos procesos. Es decir, cuando subraya los personajes principales, los personajes secundarios, cuando subraya los hechos principales, cuando subraya el tema, ¿sí? Sumamente importante. Cuando el estudiante está infiriendo, no solamente cuando está respondiendo preguntas, no, está infiriendo cuando con sus propias palabras, de alguna otra manera, ha leído el texto y con sus propias palabras está deduciendo que el tema, está deduciendo que en los subtemas, sumamente importante. Y a veces también de alguna otra manera a través de la técnica del sumillado yo puedo deducir algunas ideas principales sumamente importantes. Recuerden, por ejemplo, en las macro reglas puede haber una regla de supresión a través de la información explícita, pero yo también puedo construir de alguna u otra manera la temática del texto. Cuando el alumno está reflexionando, muy bien, cuando está respondiendo a ciertas preguntas, el alumno reflexiona cuando elabora comentarios, sumamente importante, cuando elabora fundamentos, cuando argumenta en forma oral o en forma escrita, ¿no? Y atendiendo esa temática. Entonces, esto es un tema sumamente importante para colocar un ejemplo. Y así lo mismo, ¿no? Cuando escribe diversos tipos de texto, ¿cómo adecua el estudiante su texto? ¿Cómo adecua el estudiante su texto? ¿Sí? ¿Cómo adecua el estudiante su texto? Cuando, de alguna otra manera, selecciona que el registro formal e informal, selecciona sus destinatarios y selecciona de alguna u otra manera el tipo de texto y su temática, ¿no? Muy bien. Cuando organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, cuando utiliza los conectores, cuando utiliza los diferentes referentes de información. Cuando utiliza las convenciones del lenguaje en forma escrita en pertinente, cuando utiliza un lenguaje pertinente y adecuado. Cuando reflexiona, cuando evalúa su propio texto. Este reflexiona no quiere decir que va a plantear un aspecto crítico como en la comprensión lectora, no. Este reflexiona significa que va a evaluar. ¿Pero qué va a evaluar? De acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo adecuado. Si ha mantenido el tema, si trasunta el tema, si tiene en cuenta la estructura del texto, la temática, etc. Muy bien, sumamente importante. Y también tenemos ahí un pequeño comunicación oral. Muy bien, este currículo nacional sin duda plantea un perfil del egreso en 11 características, 31 competencias que se tiene que lograr desde inicial, primaria y secundaria. Pero esto hay que tener en cuenta porque en inicial se promueve algunas competencias, en primaria también se aumentan las competencias y en secundaria ya se maneja todas las competencias, ¿no? Muy bien, a través de una pedagogía integrada, un enfoque por situaciones, porque un contextual, una situación situada porque es significativa y funcional y una metodología basada en el desarrollo y en el logro de competencias. ¿Cómo se evalúa? Ahí está, desde una evaluación cualitativa y un enfoque netamente formativo que estábamos hablando. Muy bien, ¿cuáles son esas características que tiene que tener en cuenta el perfil del egreso? Por ejemplo, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, que tiene que ver con la gestión de sus propios aprendizaje, aprovecha las TIC. Fíjense cómo aquí este perfil guarda relación directa con las diferentes competencias, ¿no? De las diferentes áreas, incluso las transversales. Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje, autorregula su propio aprendizaje, comprende y aprecia, reconoce, propicia la vida, practica una vida activa y saludable, aprecia manifestaciones culturales, se comunica, indaga, y este perfil se relaciona mucho con las diferentes competencias y capacidades de las diferentes áreas curriculares. Pero ojo, hay que tener en cuenta que no son simplemente dimensionadas o limitadas o específicas, sino que este perfil de alguna u otra manera y estas características se desarrolla interdisciplinarmente en las diferentes áreas. Muy bien. Bien, ¿cuáles son los enfoques? El enfoque de derecho, atender que sin duda el estudiante debe perfilar de alguna u otra manera el ejercicio ciudadano,
inclusivo, de atender de alguna u otra manera los aspectos de diferencia, de equidad, el intercultural a la diversidad, como verla como una oportunidad, la igualdad de género para plantear un enfoque más justo, solidario, igualitario ¿no? entre el varón y la mujer, el enfoque ambiental, que es necesariamente a tener una conciencia de los problemas ambientales, la orientación del bien común para mover virtudes y valores transparentes como la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad y la búsqueda de la excelencia, en la medida que de alguna u otra manera la educación debe servirnos para qué, para mejorar social e individualmente. Y estos enfoques transversales responden a qué, a los diferentes principios de la educación peruana: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad y otros que se han agregado según este currículo nacional: igualdad de género y desarrollo sostenible. Sumamente importante, ¿no? Muy bien. Las conceptualizaciones y las categorizaciones de competencias, capacidades, desempeños y estándares siempre se van a tener en cuenta, como el saber actuar, como el conjunto de las capacidades, el conjunto dimensionado de las habilidades, las potencialidades, las habilidades sociales, como el conjunto de criterios que conforman una capacidad. Pero hay un aspecto muy importante aquí, que las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños tienen relación. Por eso sí se dice, la competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades. Es decir, que el conjunto de desarrollo de capacidades me va a conllevar a mí a lograr una competencia. Sumamente importante. Muy bien, muy bien. La competencia tiene una facultad, un propósito, ¿no? Son aspectos que ya debemos actuar. Las capacidades movilizan recursos como actitudes, conocimientos y habilidades que los tenemos en cuenta, ¿no? Bien, ¿y cuántas competencias tenemos? Fíjate, desde construir su identidad. Por ejemplo, esta competencia va desde el nivel inicial, pasa por el nivel primario y llega al nivel secundario también. ¿Cuántas competencias tenemos? Muy bien, 31, 31 competencias a tener en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de evaluación se propone según el nuevo currículo nacional de educación básica regular? Un enfoque netamente formativo, ¿no? En el caso de la evaluación, ¿no? Enfoque formativo atendiendo al aspecto netamente cualitativo. ¿Cualitativo por qué? Porque vamos a tener en cuenta el proceso, los desempeños de evaluación, es decir, cómo el alumno está logrando los aprendizajes. Y el enfoque formativo porque me permite autorregularizar mi aprendizaje, dimensionar, teniendo en cuenta el aspecto biopsicosocial del estudiante, ¿no? Sumamente importante. La evaluación formativa que busca valorar el desempeño, ¿no? A través de las diferentes actuaciones del estudiante, identificar el nivel actual, es decir, cómo están mis estudiantes, y crear oportunidades a través de las reflexiones y de autorregulación que yo hago. Esta evaluación que me permite un proceso permanente de reflexión, un proceso formativo integral y continuo del estudiante, centrada en el aprendizaje, es decir, en el propio estudiante, y diagnostica, retroalimenta y posibilita ciertas acciones, ¿no? Que realiza. Muy, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, ¿no? En inicial, ¿cuáles son las competencias? ¿Qué capacidad? Y fíjense cómo en el primer ciclo solamente tenemos 1, 2, 3, 4 áreas. Y luego en el segundo ciclo ya aumenta, 2, 4, 6 áreas, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, entonces cómo va paulativamente desarrollando y se van adheriendo el desarrollo de más competencias, ¿no? De lo simple a lo complejo, sumamente interesante, ¿no? Tenemos ahí en el nivel primario que se van, fíjense, construye su identidad en primaria, en inicial también lo tenemos, pero se adhiere más áreas curriculares, ¿no? Y también más competencias a desarrollar. En secundaria también tenemos, ¿no? Más áreas curriculares y más competencias, y ahí tenemos las 31 competencias que tenemos que lograr en el perfil de egreso del estudiante. Muy bien, sumamente importante. Muy bien, colegas, entonces vamos a ir al cuestionario. Este es un tema sumamente amplio, colegas, pero no quería dejar de lado el cuestionario que tenemos que desarrollar, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a desarrollar rápidamente el cuestionario. Bien,
Vamos a la primera pregunta. De acuerdo, muy bien, al currículo nacional 2016, teniendo en cuenta el perfil del egreso, las competencias, las capacidades, estándares de aprendizaje y áreas curriculares conforman un sistema que promueve su implementación en las escuelas. Este criterio corresponde a la característica flexible, diversificado, integrador, significativo. Muy bien, respuesta a la letra C. Gracias, Doris. Es integrador. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta los aprendizajes esperados, las competencias, las capacidades y los estándares de aprendizaje. Respuesta a la letra C. Muy bien. Juan y sus colegas reflexionan sobre el proceso de evaluación según el Currículo Nacional 2016. La evaluación formativa y tiene como propósito a nivel del estudiante atender la diversidad, lograr que los estudiantes sean más autónomos, retroalimentar permanentemente y elaborar comparaciones sobre las metas. ¿Qué nos están hablando? ¿Qué? Sobre la reflexión de la evaluación. ¿Cuál es el propósito que tiene la evaluación formativa? Atender a la diversidad, lograr que los estudiantes sean más autónomos, retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de necesidades y elaborar. Respuesta a la letra C. Gracias, Renan. Muy bien. La letra C, ¿no? Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de la diferencia y necesidades de los estudiantes. Esa es el propósito de la evaluación formativa. Muy bien. 3. Carlos tiene en cuenta que la evaluación del aprendizaje está enfocada en evaluar las competencias, es decir, que busca valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias y crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Esto se enmarca desde el enfoque sistemático, el enfoque formativo, el enfoque cualitativo o el enfoque integral. Respuesta B, el enfoque formativo. Muy bien, ¿sí? La respuesta es la letra B, ¿no? Teniendo en cuenta, está enfocada en, es decir, busca valorar el desempeño del estudiante al resolver situaciones problemáticas, porque este enfoque formativo está muy ligado a qué? Al enfoque de desarrollo o de logro de competencias, sumamente importante. Muy bien, respuesta a la letra B. La tutoría se define como la intención entre el tutor y el estudiante, que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. En este contexto, la tutoría puede realizarse a través de dos modalidades: institucional y familiar, orientadora y preventiva, social y afectiva, grupal e individual. Respuesta: Amelia, la letra D; Gregorio, la letra B; Rosa, la letra B; Renan, la letra B; Mario, la letra C. Muy bien. La respuesta, colega, es las modalidades. Las modalidades de la tutoría que se presentan actualmente según el currículo nacional es grupal e individual, ¿no? Grupal a nivel institucional, a nivel de aula, pero también de alguna otra manera una asistencia socioafectiva personalizada y monitoreada por el docente en forma individual. La respuesta es la letra D. Entonces hay dos modalidades de desarrollo de esta tutoría: grupal e individual, sin duda bajo un enfoque orientador y preventivo. La respuesta es la letra D. Muy bien, muy bien. 5. Permite poner en juego sus diversas capacidades de los estudiantes. Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de las personas. En la medida que involucre su interés, puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo y a una correspondiente orientación pedagógica para desarrollar competencias. Está enmarcado dentro del criterio aprender haciendo, construir el nuevo conocimiento, generar el conflicto cognitivo y promover el pensamiento complejo. Muy bien. Si estamos hablando aquí, colegas, si estamos hablando, en este caso, de cuando se menciona una desarmonía en el sistema de ideas, de las creencias y emociones de la persona, muy bien. ¿Qué se pone de manifiesto aquí? Un criterio según el nuevo currículo nacional. Muy bien. Respuesta a la letra C. Generar el conflicto cognitivo. Muy bien. Respuesta a la letra C. 6. Teniendo en cuenta la competencia, ¿cuándo una situación problemática puede ser percibida como un desafío por los estudiantes? A esto nos lleva a la problematización como proceso pedagógico. Muy bien.
¿Cuál sería la respuesta? ¿La letra A, la letra B, la letra C o la letra D? ¿Qué tenemos que dimensionar aquí? Tenemos que dimensionar que la situación problemática responde a un qué, al contexto de la situación de los estudiantes y sobre todo a las necesidades e intereses. ¿Cuál sería la respuesta? La letra D, la letra A. Muy bien. Muy bien. La respuesta sería la letra. Muy bien. Muy bien. La letra A. Cuando los aprendizajes guardan relación con los intereses, con los contextos personales, sociales y culturales y las situaciones cotidianas del estudiante. ¿Por qué? Porque estamos planteando aquí las situaciones del contexto a través de la problematización y teniendo en cuenta un proceso pedagógico llamado problematización. Muy bien, respuesta a la letra A. Cuando el estudiante toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y de los demás, asume sus derechos, responsabilidades, reconoce y valora su diferencia y la de los demás, vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos y saludables. Según el currículum nacional corresponde al perfil del egreso, son 11 criterios. Muy bien, el que el estudiante asuma sus derechos y responsabilidades, que esté preocupado por el bienestar de sí mismo y de los demás, y que establezca vínculos afectivos y solidarios. Eso tiene que ver con A. El estudiante se reconoce como persona valiosa e identifica con su cultura en diferentes contextos. Muy bien, la respuesta es la letra A. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura. Muy bien, como persona valiosa y también como persona de cultura y se interrelacionan los diferentes contextos, estableciendo su derecho a la ciudadanía, estableciendo vínculos afectivos y saludables con los demás. Bueno, recuerden que el contexto no es el lugar, sino también las interrelaciones que se dan entre los seres humanos. Muy bien. 8. Cuando los, do cuando los docentes propician Cuando los docentes propician y los estudiantes practican la liberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otros, es un ejemplo que se enmarca dentro del enfoque intercultural, dentro del enfoque inclusivo, dentro del enfoque de derechos, dentro del enfoque de orientación al bien común dentro de este proceso de planificación. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pues, bien, cuando los docentes propician y los estudiantes practican muy bien, Nora la letra C, Renan la letra C. Renan la letra C. Muy bien. Si el estudiante delibera ciertos asuntos a manera crítica y reflexiva, ciertos asuntos públicos, si plantea la elaboración de normas u otros, ¿a qué enfoque se está refiriendo? ¿Al enfoque intercultural, al enfoque inclusivo, al enfoque de derechos, al enfoque de orientación común? Sin duda, al enfoque de derechos, ¿no? Al enfoque de derechos, ¿no? Sumamente importante. Muy bien, la letra C. 9. Cuando los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciados de acuerdo a las características además de los estudiantes, las que se articulan en situaciones significativas vinculadas a su contexto y su realidad, es un ejemplo que se marca entre el enfoque intercultural, el enfoque inclusivo, el enfoque de derecho, el enfoque de orientación al bien común. Muy bien, entonces los docentes programan, tienen en cuenta los tiempos y espacios y también las características y demandas de los estudiantes en las diferentes situaciones significativas y contextuales del mismo. Es un ejemplo que se enmarca dentro del enfoque intercultural, dentro del enfoque inclusivo, dentro del enfoque de derecho, dentro del enfoque de orientación al bien común. Si tiene en cuenta las situaciones significativas vinculadas al contexto y su realidad, muy bien, ¿sí? Es un enfoque inclusivo, muy bien, la respuesta es la letra B. 10. Cuando los estudiantes tratan de comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar y poner en acción las combinaciones, corresponde a las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizajes y los indicadores según el diseño curricular actual. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Armando. Nora, muy bien. Estamos hablando de competencia. 10.
Las siguientes competencias: define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, corresponde a la competencia, construye su identidad, convive y participa democráticamente, gestiona su aprendizaje, indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento. Muy bien, respuesta a la letra C, ya no dice Gregorio, muy bien. Si el estudiante organiza sus acciones estratégicas para alcanzar metas de aprendizaje, si monitorea y ajusta su propio desempeño, ¿no? Está enmarcado dentro de la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Respuesta a la letra C. 12. Si el estudiante toma conciencia de las propias decisiones, acciones, a partir de reflexionar sobre si éstas responden a los principios éticos asumidos y cómo los resultados y consecuencias influyen en sí mismo, este criterio corresponde a la competencia, construye su identidad. El estudiante estará desarrollando la capacidad, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y reflexiona y argumenta críticamente. Muy bien. Si reflexiona sobre principios éticos asumidos, ¿no? Y si construye su identidad, está enmarcado de reflexiona y argumenta éticamente. Muy bien, respuesta a la letra C. ¿Qué elemento de la programación curricular en el marco del sistema curricular está ausente en la siguiente secuencia? Saberes previos, competencias, capacidades, indicadores, actividades de aprendizaje, recursos educativos y evaluación. La respuesta A, conocimiento, B, situaciones de contexto, C, rutas y C, diseño curricular. Muy bien. La respuesta 12 es la letra C, reflexiona y argumenta éticamente. Y la 13 es la letra, muy bien, la 12 la letra C. Y la 13 es la letra B, muy bien, Gregorio, situaciones del contexto. Muy bien, y teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y el enfoque por competencia, la planificación es un proceso administrativo para cumplir nuestro trabajo pedagógico, racional, flexible, abierto y cíclico, organizar nuestros conocimientos y para poder participar acciones de aprendizaje. Muy bien. La respuesta es la letra B, racional, flexible, abierto y cíclico. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Y terminamos con la última interrogante. Gabriel decide elaborar su programación curricular, para ello es necesario que tenga en cuenta sus metas de aprendizaje. Eso se refiere a los estándares de aprendizaje. Muy bien, colegas, me despido de ustedes hasta otra oportunidad, deseándoles los mejores éxitos en su evaluación y sin duda un saludo muy afectivo a los diferentes colegas de las diferentes regiones. Gracias Doris, gracias Miguel, gracias Marina, C. Carlos, gracias Oscar. Muy bien, van a subir la información a nombre de Auge, de la corporación Auge. Un saludo fraterno y un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes.